Siguiendo con la lectura del Código Civil, habíamos quedado en el artículo 1300. Artículo 1300. Será removido por culpa grave o dolo a petición de los herederos o del curador de la herencia yacente, y en caso de dolo será indigno de tener en la sucesión parte alguna, y además de indemnizar de cualquier perjuicio a los interesados, restituirá todo lo que haya recibido a título de retribución. Artículo 1301. Se prohíbe al albacea llevar a efecto ninguna disposición del testador en lo que fuere contrario a las leyes, so pena de nulidad, y de considerársele culpable de todo dolo. Artículo 1302. La remuneración del albacea será la que les haya señalado el testador. Si el testador no hubiere señalado ninguna, tocará al juez regularla, tomando en consideración el caudal y lo más o menos laborioso del cargo. Artículo 1303. El albaceazgo durará el tiempo cierto y determinado que se haya prefijado por el testador. Artículo 1304. Si el testador no hubiere prefijado tiempo para la duración del albaceazgo. Artículo 1304. Si el testador no hubiere prefijado tiempo para la duración del albaceazgo, durará un año contado desde el día en que el albacea haya comenzado a ejercer su cargo. Artículo 1305. El juez podrá prorrogar el plazo señalado por el testador o la ley, si ocurrieren a el albacea. Artículo 1305. El juez podrá prorrogar el plazo señalado por el testador o la ley si ocurrieran al albacea dificultades graves para evacuar su cargo en él. Artículo 1306. El plazo prefijado por el testador o la ley o ampliado por el juez se entenderá sin perjuicio de la partición de los bienes y de su distribución entre los partícipes. Artículo 1307. Los herederos podrán pedir la terminación del albaceazgo desde que el albacea haya evacuado su cargo, aunque no haya expirado el plazo señalado por el testador o la ley o ampliado por el juez para su desempeño. Artículo 1308. No será motivo ni para la prolongación del plazo ni para que no termine el albaceazgo la existencia de legados o fideicomiso cuyo día o condición estuviere pendiente, a menos que el testador haya dado expresamente al albacea la tenencia de las respectivas especies o de la parte de los bienes destinados a cumplirlos, en cuyo caso se limitará el albaceazgo a esta sola tenencia. Lo dicho se extiende a las deudas cuyo pago se hubiere encomendado al albacea y cuyo día, condición o liquidación estuviere pendiente, y se entenderá sin perjuicio de los derechos conferidos a los herederos por los artículos precedentes. Artículo 1309. El albacea, luego que cese en el ejercicio de su cargo, dará cuenta de su administración justificándola. No podrá el testador relevarle de esta obligación. Artículo 1310. El albacea, examinadas las cuentas por los respectivos interesados y deducidas las expensas legítimas, pagará o cobrará el saldo, que en su contra o a su favor resultare, según lo prevenido para los tutores y curadores en iguales casos. Título 9. De los albaceas fiduciarios. Artículo 1311. El testador puede hacer encargos secretos y confidenciales al heredero, al albacea o cualquier otra persona para que se invierta en uno o más objetos lícitos una cuantía de bienes que pueda disponer libremente. El encargado de ejecutarlo se llama albacea fiduciario. Artículo 1312. Los encargos que el testador hace secreta y confidencialmente y en que ha de emplearse alguna parte de sus bienes se sujetarán a las reglas siguientes. Primera, deberá designarse en el testamento la persona en la albacea fiduciaria. Segunda, el albacea fiduciario tendrá las calidades necesarias para ser albacea y legatario del testador, pero no obstará la calidad de eclesiástico secular, con tal que no se halle en el caso del artículo 965. Tercera, deberán expresarse en el testamento las especies o la determinada suma que ha de entregársele para el cumplimiento de su cargo. Faltando cualquiera de estos requisitos, no valdrá la disposición. Artículo 1313. No se podrá destinar a dichos encargos secretos más que la mitad de la porción de bienes que el testador haya podido disponer a su arbitrio. Artículo 1314.
El albacea fiduciario deberá jurar ante el juez que el encargo no tiene por objeto hacer pasar parte alguna de los bienes del testador a una persona incapaz o invertirla en un objeto ilícito. Jurará al mismo tiempo desempeñar fiel y legalmente su cargo, sujetándose a la voluntad del testador. La prestación del juramento deberá preceder a la entrega o abono de las especies. La prestación del juramento deberá preceder a la entrega o abono de las especies o dineros asignados al encargo. La prestación del juramento deberá preceder a la entrega o abono de los La prestación del juramento deberá preceder a la entrega o abono de las especies o dineros asignados al encargo. Si el albacea fiduciario se negare a prestar el juramento a que es obligado, caducará por el mismo hecho el encargo. Artículo 1315. El albacea fiduciario podrá ser obligado, a instancia de un albacea general o de un heredero o del curador de la herencia yacente y con algún justo motivo, a dejar en depósito o afianzar la cuarta parte de lo que por razón del encargo se le entregue, para responder con esta suma a la acción de reforma o a las deudas hereditarias, en los casos prevenidos por ley. Podrá aumentarse esta suma si el juez lo creyere necesario para la seguridad de los interesados. Expirados los 4 años subsiguientes a la apertura de la sucesión, se devolverá al albacea fiduciario la parte que reste o se cancelará la caución. Artículo 1316. El albacea fiduciario no estará obligado en ningún caso a revelar el objeto del encargo secreto, ni a dar cuenta de su administración. Título 10. De la partición de los bienes. Artículo 1317. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. No puede estipularse pro indivisión por más de 5 años, pero cumplido este término podrá renovarse el pacto. Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas, como la propiedad fiduciaria. Artículo 1318. Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, se pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno. En especial, la partición se considerará contraria a derecho ajeno si no ha respetado el derecho que por el En especial, la partición se considerará contraria a derecho ajeno si no ha respetado el derecho que el artículo 1337, regla 10, otorga al cónyuge sobreviviente. Artículo 1319. Si alguno de los coasignatarios lo fuere bajo condición suspensiva, no tendrá derecho para pedir la partición mientras penda la condición, pero los otros coasignatarios podrán proceder a ella, asegurando competentemente al coasignatario condicional lo que cumplida la condición le corresponda. Si el objeto asignado fuere un fideicomiso, se observará lo prevenido en el título de la propiedad fiduciaria. Artículo 1320. Si un coasignatario vende o cede su cuota a un extraño, tendrá este igual derecho que el vendedor o cedente para pedir la partición e intervenir en ella. Artículo 1321. Si falleciere uno de varios coasignatarios después de habérsele deferido la asignación, cualquiera de los herederos de éste podrá pedir la partición, pero formarán en ella una sola persona, y no podrán obrar sino todos juntos o por medio de un procurador común. Artículo 1322. Los tutores y curadores y en general los que administran bienes ajenos por disposición de la ley no podrán proceder a la partición de las herencias o de los bienes raíces en que tengan parte sus pupilos sin autorización judicial. Pero el marido no habrá menester esta autorización para provocar la partición de los bienes en que tenga parte su mujer. Le bastará el consentimiento de su mujer, si no estuviere imposibilidad de prestarlo, o el de la justicia en subsidio. Artículo 1323. Solo pueden ser partidarios Artículo 1323. Solo pueden ser partidores los abogados habilitados para ejercer la profesión y que tengan libre. Artículo 1323. Solo pueden ser partidores los abogados habilitados para ejercer la profesión y que tengan la libre disposición de sus bienes. Son aplicables a los partidores las causales de implicancia y recusación que el Código Orgánico de Tribunales establece para los jueces. Artículo 1324. Valdrá
el nombramiento de partidor que haya hecho el difunto por instrumento público, entre ellos o por testamento, aunque la persona nombrada sea albacea o coasignatario o esté comprendida en alguna de las causales de implicancia o recusación que establece el Código Orgánico de Tribunales, siempre que cumpla con los demás requisitos legales, pero cualquiera de los interesados podrá pedir al juez, en donde debe seguirse el juicio de partición, que declare inhabilitado al partidor por alguno de esos motivos. Esta solicitud se tramitará de acuerdo con las reglas que, para las recusaciones, establece el Código de Procedimiento Civil. Artículo 1325. Los coasignatarios podrán hacer la partición por sí mismos si todos concurren al acto, aunque entre ellos haya personas que no tengan la libre disposición de sus bienes, siempre que no se presenten cuestiones que resolver y todos estén de acuerdo sobre la manera de hacer la división. Serán, sin embargo, necesarias en este caso la tasación de los bienes por peritos y la aprobación de la partición por la justicia ordinaria, del mismo modo que lo serían si se procediere ante un partidor. Los coasignatarios, aunque no tengan la libre disposición de sus bienes, podrán nombrar de común acuerdo un partidor. Esta designación podrá recaer también en alguna de las personas a que se refiere el artículo anterior, con tal que dicha persona reúna los demás requisitos legales. Los partidores nombrados por los interesados no pueden ser inhabilitados sino por causas de implicancia o recusación que hayan sobrevenido a su nombramiento. Si no se acuerdan en la designación, el juez, a petición de cualquiera de ellos, procederá a nombrar a un partidor que reúna los requisitos legales con sujeción a la regla del Código de Procedimiento Civil. Artículo 1326. Si alguno de los coasignatarios no estuviera Artículo 1326. Si alguno de los coasignatarios no tuviera la libre disposición de sus bienes, el nombramiento de partidor que no haya sido hecho por el juez deberá ser aprobado por éste. Si se exceptúa de esta disposición, la mujer casada cuyos bienes administra el marido, bastará en tal caso el consentimiento de la mujer o el de la justicia en subsidio. El curador de bienes del ausente, nombrado en conformidad al artículo 1232, inciso final, se representará en la partición y administrará los que en ella se le adjudiquen, según la regla de la curaduría de bienes. Entonces, el curador de bienes del ausente, nombrado en conformidad al artículo 1232, inciso final, le representará en la partición y administrará los que en ella se le adjudiquen, según las reglas de la curaduría de bienes. Artículo 1327. El partidor no es obligado a aceptar este encargo contra su voluntad, pero si nombrado en testamento no acepta el encargo, se observará lo prevenido respecto a la albacea en igual caso. Artículo 1328. El partidor que acepte el encargo deberá declararlo así y jurará desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Artículo 1329. La responsabilidad del partidor se extiende hasta la culpa leve y en el caso de prevaricación declarada por el juez competente, además de estar sujeto a la indemnización de perjuicios y a las penas legales que correspondan al delito, se constituirá indigno conforme a lo dispuesto para los ejecutores de las últimas voluntades en el artículo 1300. Artículo 1330. Antes de proceder a la partición, se decidirán por la justicia ordinaria las controversias sobre derecho a la sucesión por testamento o a intestato, desheredamiento, incapacidad o indignidad de los asignatarios. Artículo 1331. Las cuestiones sobre la propiedad de objetos en que alguien alegue un derecho exclusivo y que en consecuencia no deban entrar en la masa partible serán decididas por la justicia ordinaria y no se retardará la partición por ellas. Decididas a favor de la masa partible, se procederá como en el caso del artículo 1349. Sin embargo, cuando recayeren sobre una parte considerable de la masa partible, podrá la partición suspenderse hasta que se decidan si el juez, a petición de los coasignatarios, a quienes corresponda más de la mitad de la masa partible, lo ordenare así. Artículo 1332. La ley señala al partidor para efectuar la partición el término de 2 años contados desde la aceptación de su cargo. El testador no podrá ampliar este plazo. Los coasignatarios podrán ampliarlo o restringirlo como mejor les parezca, aún contra la voluntad del testador. Artículo 1333. Las costas comunes de la partición serán de cuenta de los interesados en ella a prorrata. Artículo 1334. El partidor se conformará en la adjudicación de los bienes a las reglas de este título, salvo que los coasignatarios se acuerden legítima o unánimemente otra cosa. Artículo 1335.
El valor de tasación por peritos será la base sobre el que procederá el partidor para la adjudicación de las especies, salvo que los coasignatarios hayan legítima y unánimemente convenido en otra, o en que se liciten las especies en los casos previstos por la ley. Artículo 1336. El partidor, aun en el caso del artículo 1318, y aun que no sea requerido a ello por el albacea o los herederos, estará obligado a formar el lote o hijuela que se expresa en el artículo 1286. Artículo 1200, en el artículo 1286. Y la omisión de este deber le hará responsable de todo perjuicio respecto de los acreedores. Artículo 1337. El partidor liquidará lo que a cada uno de los coasignatarios se deba y procederá a la distribución de los efectos hereditarios teniendo presentes las reglas que siguen. Primera, entre los coasignatarios de una especie que no admita división o cuya división la haga desmerecer, tendrá mejor derecho a la especie el que más ofrezca por ella. Cualquiera de los coasignatarios tendrá derecho a pedir la admisión de licitadores extraños, y el precio se dividirá entre todos los coasignatarios por rato. Segunda, no habiendo quien ofrezca más que el valor de tasación o el convencional mencionado en el artículo 1335, y compitiendo dos o más asignatarios sobre la adjudicación de una especie, el legitimario será preferido al que no lo sea. Tercera, las porciones de uno o más fondos que se adjudiquen a un solo individuo serán, si posible fuere, continuas, a menos que el adjudicatario consienta en recibir porciones separadas, o que de la continuidad resulte mayor perjuicio a los demás interesados que de la separación adjudicataria. Cuarta, se procurará la misma cantidad. Cuarta, se procurará la misma continuidad entre el fondo que se adjudique a un asignatario y otro fondo de que el mismo asignatario sea dueño. Quinta, en la división de fondos se establecerán las servidumbres necesarias para su cómoda administración y goce. Sexta, si dos o más personas fueren coasignatarios de un predio, podrá el partidor con el legítimo consentimiento de los interesados separar de la propiedad el usufructo, habitación o uso para darlos por cuenta de la asignación. Séptima, en la partición de una herencia o de lo que de ella restare, después de las adjudicaciones de especies mencionadas en los números anteriores, se ha de guardar la posible igualdad adjudicando a cada uno de los coasignatarios cosas de la misma naturaleza y calidad que a los otros, o haciendo hijuelas o lotes de la masa partible. Octava, en la formación de los lotes se procurará no solo la equivalencia sino la semejanza de todos ellos, pero se tendrá cuidado de no dividir o separar los objetos que no admitan cómoda división o de cuya separación resulte perjuicio, salvo que convengan en ello unánime y legítimamente los interesados. Novena, cada uno de los interesados podrá reclamar contra el modo de composición de los lotes, antes de efectuarse el sorteo. Décima, con todo, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a que su cuota hereditaria se entere con preferencia mediante la adjudicación en favor suyo de la propiedad del inmueble en que resida, que sea o haya sido la vivienda principal de la familia, así como del mobiliario que lo guarnece, siempre que ellos formen parte del patrimonio del difunto. Si el valor total de dichos bienes excede la cuota hereditaria del cónyuge, éste podrá pedir que sobre las cosas que no se le sean adjudicadas en propiedad se constituyan en su favor derechos de habitación y uso, y según la naturaleza de las cosas con carácter de gratuitos y vitalicios. El derecho de habitación no será oponible a terceros de buena fe mientras no se inscriba la resolución que lo constituya en el registro de conservador de bienes raíces en todo lo no previsto. El uso y la habitación se regirán por lo dispuesto en el título 10º del libro 2. El derecho a la adjudicación preferente de que habla esta regla no puede transferirse ni transmitirse. Onceavo, cumpliéndose con lo prevenido en los artículos 1322 y 1326, no será necesaria la aprobación judicial para llevar a efecto lo dispuesto en cualquiera de los números precedentes, aun cuando algunos o todos los coasignatarios sean menores u otras personas que no tengan la libre administración de sus bienes. Como nota, señala que en la publicación de la presente norma se ha cometido un error en la cita en la nota al margen, en el numeral 10, donde debe decir Ley 19.585 y no Ley 19.385 como se señala.
Artículo 1338. Los frutos percibidos después de la muerte del testador durante la indivisión se dividirán del modo siguiente. 1. Los asignatarios de especies tendrán derecho a los frutos y accesiones de ellas desde el momento de abrirse la sucesión, salvo que la asignación haya sido desde día cierto o bajo condición suspensiva, pues en estos casos no se verán los frutos sino desde ese día, o desde el cumplimiento de la condición, a menos que el testador haya expresamente ordenado otra cosa. 2. Los legatarios de cantidades o géneros no tendrán derecho a ninguno frutos sino desde el momento en que la persona obligada a prestar dichas cantidades o géneros se hubiere constituido en mora, y este abono de frutos se hará a costa del heredero o legatario moroso. 3. Los herederos tendrán derecho a todos los frutos y accesiones de la masa hereditaria indivisa a prorrata de sus cuotas deducidos, empero los frutos y accesiones pertenecientes a los asignatarios de especie. 4. Recaerá sobre los frutos y accesiones de toda la masa de la deducción de que habla el inciso anterior, siempre que no haya una persona directamente gravada para la prestación del legado. Habiéndose impuesto por el testador este gravamen a alguno de sus asignatarios, este solo sufrirá la deducción. Artículo 1339. Los frutos pendientes al tiempo de la adjudicación de las especies a los asignatarios de cuotas, cantidades o géneros se mirarán como parte de las respectivas especies y se tomarán en cuenta para la estimación del valor de ellas. Artículo 1340. Si alguno de los herederos quisiese tomar a su cargo mayor cuota de las deudas que la correspondiente a prorrata bajo alguna condición que los otros herederos aceptan, será oído. Los acreedores hereditarios o testamentarios no serán obligados a conformarse con este arreglo de los herederos para intentar sus demandas. Artículo 1341. Si el patrimonio del difunto estuviere confundido con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o gananciales del cónyuge, contratos de sociedad, sucesiones anteriores indivisas u otro motivo cualquiera, se procederá en primer lugar a la separación de patrimonios, dividiendo las especies comunes según las reglas precedentes. Artículo 1342. Siempre que la partición de la masa de bienes o de una porción de la masa tengan interés personas ausentes que no hayan nombrado apoderados o personas bajo tutela o curaduría, será necesario someterla, terminada que sea, a la aprobación judicial. Artículo 1343. Efectuada la partición, se entregarán a los partícipes los títulos particulares de los objetos que les hubieran cabido. Los títulos de cualquier objeto que hubiere sufrido división pertenecerán a la persona designada al efecto por el testador, o en defecto de esta designación, a la persona a quien hubiere cabido la mayor parte, con cargo de exhibirlos a favor de los otros partícipes, y de permitirles que tengan traslado de ellos, cuando lo pidan. En caso de igualdad, se decidirá la competencia por sorteo. Artículo 1344. Cada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todos los efectos que le hubieran cabido, y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión. Por consiguiente, si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cosa que a la partición se adjudica a otro de ellos, se podrá proceder como en el caso de la venta de la cosa ajena. Artículo 1345. El partícipe que sea molestado en la posesión del objeto que le cupo en la partición o que haya sufrido evicción de él, lo denunciará a los otros partícipes para que concurran a hacer cesar la molestia y tendrá derecho para que le saneen la evicción. Esta acción prescribirá en 4 años contados desde el día de la evicción. Artículo 1346. No ha lugar a esta acción 1. Si la evicción o la molestia procediere de causa sobreviniente a la partición. 2. Si la acción de saneamiento se hubiera expresamente renunciado. 3. Si el partícipe ha sufrido la molestia o la evicción por su culpa. Artículo 1347. El pago del saneamiento se divide entre los partícipes a prorrata de sus cuotas. La porción del insolvente grava a todos a prorrata de sus cuotas, incluso el que ha de ser indemnizado. Artículo 1348. Las particiones. Artículo 1348. Artículo 1348. Las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos. La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota. Artículo 1349. El haber omitido involuntariamente algunos objetos no será motivo para rescindir la partición. Aquella en que se hubieran omitido se continuará después, dividiéndolo entre los partícipes con arreglo a sus respectivos derechos. Artículo 1350.
podrán los otros partícipes atajar la acción rescisoria de uno de ellos, ofreciéndole y asegurándole el